héroes anónimos en la Biblia. Y yo quisiera que pudiéramos orar, pedirle a Dios para que Él nos hable y que podamos ser todos enseñados por medio de su palabra. Vamos a hacer una oración y posteriormente vendremos al estudio. Señor amado, gracias en esta mañana. Queremos que tú nos hables, porque hoy hemos venido también a escuchar tu voz, Señor. Porque es tu voz la que, como dice el Salmo, quebranta las peñas. Es tu voz, Señor, la que derrite, Señor, los montes. Pero también es tu voz la que nos habla al corazón y nos puede traer la paz, pero también la exhortación, el desafío, Señor, para que nosotros podamos saber lo que te agrada, lo que tú quieres de nosotros. Padre, que hoy en esta mañana tu Espíritu Santo esté respaldando esta palabra y nos hables a cada uno, Señor, para poder saber, Señor, y entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En la Biblia, sin lugar a dudas, hay personas muy conocidas que dejaron huella, que dejaron una marca, ¿verdad? Aún en la historia del cristianismo, en la historia del pueblo de Israel, y que siempre por lo general son mencionados aún en el día de hoy. Por ejemplo, sus historias nos impactan, sus historias nos hacen ver sus grandes hazañas, y tenemos y hemos escuchado hablar mucho de Abraham, el padre de la fe de Abraham, cómo ese hombre le creyó a Dios, la fuerza de Sansón, un joven que Dios levantó en medio de una generación para derrotar a los filisteos. Hemos hablado también y hemos escuchado acerca del coraje de Esther, una mujer que Dios levantó en un momento determinado para venir a interceder por el pueblo de Israel allá cuando se encontraba en el imperio medo-persa. Y también hemos escuchado hablar de la pasión de Pablo, un hombre que la verdad se dio todo por el Señor y no había nada que lo detuviera. Y en las páginas de la Biblia, Dios también reservó un lugar muy especial para que conociéramos el ejemplo de hombres y mujeres que sirvieron, que fueron fieles en su generación, pero que de alguna manera delante de nuestros ojos pasan desapercibidos. Durante años pasan desapercibidos, no se mencionan varios de ellos. Así que yo quiero que tú prepares tu corazón para poder ser confrontado, para poder ser retado, desafiado y bendecido por medio de esta pequeña serie que he titulado Los héroes anónimos, héroes de la Biblia desconocidos. Y Dios a lo largo de los siglos continúa extendiendo su reino a través de personas desconocidas, personas que sus nombres no salen en los titulares, personas que sus nombres no brillan, por así decirlo, y el Señor quiere utilizar precisamente para predicar el evangelio y quiere utilizarte a ti para que tú hables el evangelio en tu escuela, en tu trabajo, en donde quiera que tú estés. O sea, tú estás aquí el día de hoy no por casualidad. Tú estás aquí porque Dios quiere que tú brilles en ese lugar, quiere que tú seas diferente en la ciudad, en la escuela, en el trabajo, en ese barrio donde tú vives. Quiere que seas diferente y aun cuando vayas al gym, ¿verdad? Aun cuando vayas a algún lugar, Dios quiere extender su reino a través de personas conocidas y a través de personas desconocidas. Y ese es el propósito de esta serie de predicaciones. Yo quiero que veamos a la luz de la Biblia algunos hombres y mujeres que no son muy conocidos. Algunos de estos hombres que voy a mencionar les van a sonar, van a decir, ya sé quién es, pero la gran mayoría no les van a sonar y no nos suenan. ¿Por qué? Porque a veces no nos detenemos a estudiar su vida, su historia, pero esos hombres y mujeres fueron hombres fieles. Fueron personas que sirvieron al Señor donde los puso y a pesar de sus circunstancias, las circunstancias de algunos de ellos no eran muy favorables. Algunos de ellos solo aparecen a veces en 2 versículos, 3 versículos o hasta en un versículo. Y cuando yo digo en un versículo, entonces yo veo en el lío que me he metido porque hacer una predicación de un solo versículo pues está difícil, pero estos hombres brillan en medio de su generación. Así que me gustaría de todo corazón que a través de esta serie el Señor también hiciera algo con nosotros, nos impulsara a servirle,
nos desafiara a que tú puedas ser distinto y que en este año, en este siglo que estamos viviendo, Dios quiere hacer algo a través de ti, donde Él te ha puesto. Voy a mencionar algunos de estos héroes, personas que son citadas en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Todos muchas veces nos acordamos del evento. A veces menciona el evento, la palabra de Dios, nos acordamos de la circunstancia, pero muchas veces no nos acordamos de quién fue la persona a través de la cual Dios se manifestó. Así que estas personas son imprescindibles en la historia de una nación para poder construir un futuro. Son imprescindibles en la obra de Dios. Y quiero citar algunos ejemplos que los vamos a ver rápidamente y ya después, en el paso de las semanas, podremos estar abordando cada una de sus historias. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, seguramente todos pensarán en Moisés inmediatamente. Y claro, la historia de Moisés es muy larga. Todo el libro del Éxodo habla de él. Moisés fue el escritor de varios libros de la Biblia. Todos nos acordamos de Moisés. Nos acordamos del faraón. Seguramente algunos se acuerdan de la princesa de Egipto, que fue la que lo tomó como su hijo adoptivo y lo crió. Lo recibe, lo adopta. Algunos también se acuerdan de la madre de Moisés, ¿verdad? Una mujer que pues creyó a Dios, tuvo confianza en que Dios tenía preparado un propósito para ese niño. Pero ¿saben una cosa? En medio de esta historia, muchos no nos acordamos de la hermana de Moisés. La hermana de Moisés es mencionada algunas veces y ella es el elemento clave de la historia de Moisés. La hermana de Moisés fue una heroína anónima, porque fue la mujer que cuando pusieron en el canasto a Moisés, ella fue la que lo siguió. Y seguramente se tuvo que meter en el río donde iba ese canasto hasta que vio seguro a Moisés en las manos de la princesa de Egipto, y posteriormente ella es la que le recomienda a su misma madre para que amamante a ese pequeño. Entonces está en primer lugar Miriam, una mujer anónima, una heroína que Dios utilizó. Hay otras dos personajes, dos mujeres que se mencionan en el libro del Éxodo, que son Cifra y Fua. A lo mejor estos nombres a usted no le suena, ¿verdad? No son comunes aquí en nuestro país, pero allá en Egipto fueron las parteras. Las dos parteras que cuando el faraón les dijo que si veían que nacía un varón, lo mataran, estas mujeres temieron a Dios. Estas mujeres tuvieron temor de Dios y no mataron a los niños, y precisamente le creyeron a Dios. Y aunque se pusieron en riesgo sus vidas, pusieron en riesgo sus cabezas, las mujeres temieron más a Dios que al rey de Egipto. Hay posteriormente otra mujer, la sierva que estaba en la casa de Naamán el sirio, una jovencita que había sido llevada como esclava hasta Siria, y ahí servía como esclava, servía como en las labores domésticas. No se nos dice qué edad tenía, no se nos dice tampoco de dónde era, ni siquiera su nombre se menciona. Pero esta mujer, cuando se da cuenta que Naamán, un general del ejército de Siria, está leproso, esta muchachita le dice: si el Señor fuera a Israel, sabría que hay profeta en Israel. El siervo de Dios Eliseo le sanaría de su lepra. Y esta muchachita le predicó la palabra a esta familia, y el hombre Naamán el sirio agarró un séquito de personas y se fue hasta la tierra de Israel, donde literalmente fue sanado de su lepra. Y fue un milagro hermoso, un cambio de vida totalmente distinto. Y seguramente muchos de nosotros nos acordamos de Naamán, pero la persona clave que fue ahí para esta historia fue esa jovencita, esa sierva, esa esclava.
Seguramente nos acordamos nosotros también de un milagro que el Señor Jesús realizó, la curación del paralítico. El paralítico, dice el Señor, que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, cuando los hombres empezaron a decir: bueno, ¿y quién es este que perdona pecados? ¿Quién se cree? Entonces el Señor les dijo: para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo a este hombre también: toma tu lecho y vete a tu casa. Esa fue una historia sorprendente, un milagro tremendo que seguramente dio la vuelta por todo Israel, y todo el mundo entendió y todo el mundo conoció el poder de Dios, porque decían: un gran profeta nos está visitando, el Hijo de Dios nos está visitando, el Mesías, y todos le daban la gloria a Dios. Pero ¿sabes quiénes fueron los que llevaron al paralítico hasta Jesús? 4 hombres. Los 4 amigos del paralítico, que se atrevieron a hacer un hoyo en el techo, bajaron al paralítico y ahí estuvieron. O sea, literalmente estos hombres se la jugaron el todo por el todo. Hicieron una gran locura a los ojos de la gente para bajar al paralítico. Son héroes anónimos, héroes sin capa. No se conoce sus nombres, no se sabe quién es, pero actuaron, digamos, para llevar a este paralítico hasta Jesús. Y mira, no fueron avergonzados. Estamos hablando también de otro hombre llamado Simón de Cirene. Simón de Cirene, un hombre que solamente lo menciona la Biblia en una ocasión, que cuando él regresaba del campo, un día de Pascua, allá en el pueblo de Israel, en el año 33, llegaba del campo, venía sudado, venía cansado. De repente, al dar la vuelta en una esquina, viene una procesión y viene un hombre ahí totalmente mayugado, maltratado, y no es otro que Jesús de Nazaret. Y él viene ahí casi cayéndose, y en un momento los soldados agarran y le dicen: a ver, ven tú, y le ponen la cruz encima. Y este hombre literalmente ayudó a llevar la cruz de Jesús hasta el Gólgota. Simón de Cirene va ahí, de repente ya no puede Jesús con la cruz, y aparece este hombre y carga la cruz que estaba cargando Jesús. Esa cruz pesada, y Jesús, el Hijo de Dios, iba ahí lleno de sangre, iba ahí todo cansado, deshidratado, y este hombre se vuelve en un héroe anónimo. Y así pudiéramos continuar con muchos personajes que menciona la Biblia. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos personajes que he mencionado? Tienen en común el anonimato. Son desconocidos. No se nos dice de qué tribu son. No se menciona la profesión que tenían. No se puede hacer ningún tipo de énfasis en la capacidad o en la habilidad o en el talento o dones que tenían. Tampoco se menciona su nivel económico. No se menciona si tenían o no tenían dinero. Son héroes desconocidos. No se sabe de ellos, a veces ni siquiera el nombre. Son anónimos. Pero en segundo lugar, estos personajes fueron imprescindibles para que la obra de Dios pudiera ser llevada adelante. Y fíjese, a mí me gusta mucho este texto de la Biblia, y es un texto que siempre, cuando yo lo leo, siempre lo tengo presente, porque mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 15, verso 58. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que todo lo que nosotros hacemos para el Señor, cualquier obra, cualquier trabajo, cualquier servicio, cualquier cosa que nosotros demos, cualquier cosa que hagamos nosotros de corazón, no es en vano en el Señor? Gloria a Dios. Es muy interesante, porque los que estamos aquí sentados, seguramente entre nosotros también hay personas que sirven, hay personas que se dan, hay personas que hacen sacrificios por la obra de Dios, hay personas que dan de lo suyo, dan de su dinero, dan de su tiempo, dan de su fuerza, dan de su servicio, pero a veces no aparecen en la pantalla, no salen, por así decirlo, en los reflectores. Son héroes anónimos, pueden pasar desapercibidos a la vista de hombres, pero para nada pasan desapercibidos delante de Dios. Gloria a Él. Él sabe nuestro trabajo. Él sabe lo que tú haces. Son personas, hombres y mujeres, que podríamos decir tienen un perfil bajo. Quizás ese es tu caso.
no los vemos en alguna parte, en alguna actividad. Pero mira, hay personas aquí que nunca van a pasar al púlpito, nunca tal vez van a estar atrás de una computadora o nunca van a estar tocando algún instrumento porque tal vez no tienen esa habilidad, pero tienen otra habilidad que Dios les ha dado. Tienen una carga de oración, son personas que están orando día y noche, son hermanas a veces ya grandes que están de rodillas clamando a Dios por los pastores, por la predicación, por los que venimos y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Son héroes anónimos y que seguramente en el cielo van a tener su galardón. ¿Por qué? Porque han orado, han intercedido. Hay personas que se han salvado por medio de esas oraciones. Hay personas que han sido rescatadas de enfermedades, de accidentes, por oraciones que ellos han hecho. Son personas que no vemos actuar, pero que de manera permanente son embajadores de Cristo y son embajadores del Evangelio. Muchas también personas, ¿sabes qué hacen? A veces lo que tienen que hacer o a veces lo que hacen su labor es acercar un plato de comida, una torta, un café en algún hospital, en algún lugar, mis amados, dándole un abrazo a alguien, animando a alguien, estimulando a alguien, al lado de aquel que sufre. Van a dar consuelo a alguna persona que padece dolor y se están dando por muchos hermanos y hermanas. Están alentando inclusive a los ministros, alentando a los pastores, y muchas veces estas personas están poniendo el hombro en el momento oportuno en alguien y muchas veces no se les conoce y son héroes desconocidos. Pero sabes, estos héroes desconocidos siempre están en el lugar correcto, siempre están haciendo lo correcto y no buscan el reconocimiento, no buscan el aplauso, no buscan el protagonismo. O sea, ellos no ponen como condición, pues si yo no salgo en la foto, yo no sirvo. Si a mí no me mencionan en el púlpito, yo no lo hago. O sea, ellos no ponen nada de eso como condición para servir. Nunca buscan el reconocimiento, nunca buscan el aplauso. Ellos lo único que buscan es servir a Dios y servir a su prójimo. Y sabes una cosa, eso le trae mucha gloria a Dios. Quiero compartir lo que escribió una persona acerca de los héroes anónimos. Fíjate lo que dice: héroes anónimos. A ustedes me dirijo en esta hora. Puede que a veces pienses que no eres importante, pero no te imaginas lo importante que eres. Puede que a veces pienses en renunciar a lo que haces, mas no te das cuenta de la bendición que eres. Puede que a veces te preguntas por qué no tuviste otros dones, mas Dios quiso que fueras un héroe anónimo porque de esa forma Él te utilizaría. Puede que en algún momento te sintieras inservible, pero no te imaginas la magnitud de tus oraciones e intercesión. Sé que a veces quisieras haber sido un héroe conocido, pero eres mejor que eso. Un héroe anónimo que serás recompensado personalmente por el Señor. Por eso, héroe anónimo, nunca te desanimes de lo que haces. Nunca pienses en rendirte. Tú eres una base fundamental de la obra. Tu corazón dadivoso, tu deseo de servicio, tu intercesión constante. Todo eso hace que la obra camine de buena manera. Dios conoce tu corazón. Él sabe que lo que haces lo haces con todo tu amor, que lo que das lo das con un corazón agradecido y dadivoso, que todo lo que haces secretamente sin que nadie se entere está siendo contado en el reino de los cielos y es de una bendición tremenda para tu iglesia. Recuerda lo que dijo Jesús: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dedicado a todos nuestros héroes anónimos que tenemos en nuestra congregación. Ahora, esos héroes anónimos están dispuestos. ¿Qué quiere decir estar dispuestos? O sea, la iglesia el día de hoy tiene un problema y nosotros debemos estarnos examinando continuamente para ver si no hemos sido contagiados por esto, ¿verdad? De que a veces estamos dispuestos. ¿Qué significa estar dispuestos? Echarle ganas, ponerle ganas. Uno lee la palabra, pero miren, hay una diferencia entre el estar dispuestos al estar disponibles. Hay personas que están dispuestas, le echan ganas, digamos, hacen cosas, pero no están comprometidos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Estamos dispuestos o estamos disponibles? Siempre estamos dispuestos y venimos y nos sentamos y nos congregamos,
Pero en realidad lo que el Señor está buscando son personas que estén disponibles. Personas que no solamente tienen ganas, personas que están comprometidas para que esas ganas produzcan algo en términos del reino de Dios, de la obra de Dios y del servicio al Dios y a nuestro prójimo. Una pregunta, ¿tú estás dispuesto o estás disponible? O sea, ¿estás disponible para decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí? Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi persona, aquí están mis dones. A lo mejor no tengo muchos, pero aquí está lo que tengo, y lo poquito que tengo yo lo consagro a ti, Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de alguna manera nos estamos llenando de conocimiento de la palabra, pero siempre estamos solamente reteniendo esa palabra y nunca estamos como dispuestos a dar? Dios nos quiere llevar a dar. Este mundo necesita servicio. El cristianismo necesita brillar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos sal de la tierra, somos luz del mundo, y la luz no se pone abajo de la mesa, sino que tenemos que ir y brillar en medio de esta generación que está llena de tinieblas. Y para eso necesitamos estar disponibles. Mire, vamos a ver una historia en el Nuevo Testamento donde tú puedes ver a un jovencito. En los 4 evangelios se menciona esta historia, pero solamente en un versículo, en un pasaje de Juan, es donde se menciona quién era. Juan capítulo 6, del versículo 3 al 14. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pasaje impresionante de la palabra de Dios que acabamos de leer. Se le conoce como la alimentación de los 5,000. Y mira, el pasaje en el contexto nos está diciendo que Jesús junto con sus discípulos en ese momento estaban tan cansados, estaban predicando por todos lados que no tenían tiempo ni para comer, y entonces Jesús buscó un momento de reposo con sus discípulos, un momento para estar a solas, en oración, para enseñarles. El todopoderoso Jesús, hecho hombre, se cansaba y buscaba esos momentos de reposo. Pero las multitudes, en cuanto sabían dónde él se encontraba, iban y le seguían, porque veían las maravillas, veían los milagros y se acercan a él. Y entonces vemos aquí cómo la muchedumbre se ha reunido, es una gran cantidad de personas, y dice que de repente el Señor les dice: ¿qué vamos a hacer con estos? ¿Qué van a cenar? Se está haciendo tarde, han pasado horas escuchándole. Y entonces aparecen 2 discípulos. En primer lugar aparece Felipe y aparece Andrés. Fíjate la actitud de Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman?
Y la Biblia dice que Jesús ya sabía lo que habían de hacer. Evidentemente Jesús sabía lo que iba a pasar. Él no tiene un plan B, pero le pregunta a Felipe para probarlo. Dice, para ver la respuesta de Felipe, para probar el corazón de Felipe. Ahora, si vamos a Marcos capítulo 6, verso 34, hay un detalle precioso de este pasaje del Evangelio, donde nos dice el mismo relato, pero fíjate lo que mueve a Jesús para hacer este milagro. Juan 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, Jesús vio a estas personas como un gran rebaño, como ovejas, pero que no tenían pastor. O sea, ¿y sabes qué movió su corazón para hacer este milagro y para enseñarles? La compasión. Déjame decirte que eso es algo muy importante en el ministerio de Jesús, porque Jesús hace las cosas no solamente como alguien que hace milagros, no solamente como alguien que dice, pues tengo el poder y lo hago milagros, sino que salían de adentro, de lo profundo de sus entrañas, de lo profundo de su corazón. La compasión del corazón del Señor Jesús le movió a darles pan y le movió a dar su palabra. O sea, era lo que le movía al Señor. Les dio pan de trigo para alimentar sus cuerpos, pero también les dio el pan del cielo, la palabra, para alimentar sus necesidades espirituales. Ahora, esto nos enseña algo de Jesús. El Señor se preocupa por tus necesidades físicas. El Señor se preocupa por tus necesidades espirituales. Dios sabe, Dios no solamente está viendo por lo espiritual en ti, Dios está viendo por tus necesidades físicas. Y por lo tanto eso nos debe de llevar a confiar en el Señor, a no estar ansiosos a lo que hemos de comer o que hemos de vestir, porque el Señor sabe nuestras necesidades. El Señor conoce tu necesidad, Él cuida de ti, cuida de nosotros. Nosotros de aquí, de este pasaje, podemos tomar que también nosotros como iglesia debemos hacer obras sociales. ¿La iglesia puede hacer obras sociales? Sí. ¿La iglesia puede dar alimento a los necesitados? Sí. ¿La iglesia puede fundar un hospital, una escuela? Sí. ¿Un orfanato para niños? Sí. ¿Un comedor? Sí. ¿Un banco de alimentos también? Pero el trabajo principal de la iglesia es predicar el evangelio. Podemos hacer eso, pero eso no es el evangelio. El evangelismo es predicar la palabra de Dios. Entonces tenemos que dar las dos cosas: pan de harina y pan de vida. Pan de vida y pan de harina a los necesitados. Jesús alimentó a la multitud, pero también les enseñó la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan del cielo, y después les dio también de comer. Ahora, este pasaje nos enseña a nosotros una gran verdad. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con algo imposible? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando lo que tenemos enfrente es algo imposible? Bueno, Jesús les dice, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Y le dice a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y los discípulos, viene la pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta seguramente también nosotros la tenemos cuando nos encontramos a algo que nos sobrepasa, cuando nos encontramos ante algo de lo cual no podemos. ¿Cómo le vamos a dar nosotros de comer? Le estaba diciendo Felipe, es imposible, Señor. ¿Dónde podemos comprar pan para tantos? ¿Qué hacemos con lo imposible? ¿Qué haces tú con lo imposible en tu vida? Una pregunta, ¿te has encontrado con algo imposible en tu vida? Hay cosas verdaderamente de las cuales nosotros podemos tener el control. Pero hay cosas que de repente nos sobrepasan y ya no sabemos qué hacer. Como que nos encontramos frente a la pared, donde dices, no puedo avanzar, no puedo rodearla, no puedo saltarla, ¿dónde voy? ¿Qué hacemos cuando tenemos una necesidad muy grande? De repente alguna situación que nos sobrepasa, una enfermedad, alguna persona que ha tenido un accidente, un hijo en las drogas, alguien que está verdaderamente necesitado. ¿Qué hacemos nosotros? Y la verdad es que Dios a veces nos presenta retos que nos parecen imposibles. Retos imposibles, enormes. Y vemos dos actitudes ante esto. ¿Cuál actitud es la que tú tienes? Tenemos aquí a Felipe, la actitud de Felipe, y tenemos la actitud de Andrés. Felipe, ¿qué es lo que hace? Ve la multitud
saca su calculadora, empieza a hacer cuentas y dice, a ver qué hacemos con la situación. Y le dice al Señor, a ver, Señor, espera un momento, porque yo estoy haciendo cuentas aquí y sinceramente 200 denarios no nos van a alcanzar. 200 denarios no nos alcanzan, o sea, casi un año de trabajo. Más de medio año de trabajo, unos 8 meses, todo el dinero juntado de 8 meses no nos alcanzaría para comprar pan. Es mucho pan, no es poco. O sea, Felipe lo que está diciendo es, aún si tuviéramos aquí, no sé, 100,000 pesos en el bolsillo, ni con eso podríamos comprar pan para todos. Esa es la respuesta de Felipe. Pareciera una respuesta correcta, pero no lo es, porque Jesús no le está diciendo dónde vamos a comprar pan. Jesús lo que le está diciendo es de dónde vamos a sacar pan para todos estos. Y Felipe, él dice, es que no vamos a tener el dinero, no nos va a alcanzar. O sea, aún en las panaderías no habría tanto pan. Mire lo que dice en Mateo 14, verso 15. Otro pasaje que nos da otro detalle, porque nos dice que ya era la hora que estaba oscureciendo. Cuando anochecía, ya estaba oscureciendo, eran entre las 5, las 6 de la tarde. Se acercaron a él sus discípulos diciendo, o sea, en otras palabras, había complicaciones. Por un lado no había dinero y por otro lado, si lo tuvieran, ¿dónde habría panaderías abiertas para tanto? ¿De dónde vamos a cocer tanto pan para esta gente? Y el texto nos dice que había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense ustedes, si eran 5,000 varones, ¿cuántas mujeres habría? ¿Cuántos niños habría? Seguramente era una multitud de aproximadamente unas 15,000 personas en total, unas 20,000 personas. Entre 15 y 20,000 personas recostadas en el pasto y decirles el Señor, hay que darles de comer, y ellos dicen, no tenemos que darles. ¿De dónde le vamos a dar tanto a esta gente? Felipe, su respuesta es esta: Señor, a menos que nos caiga maná del cielo, a menos que haya algo aquí, porque de ninguna parte podemos darle de comer a esta gente. Pero, hermanos, ¿cuántas veces nosotros ante ciertas situaciones tenemos la actitud de Felipe? Ante los retos de la vida, ante tu fe, ante los retos que tenemos, cuando miramos a nuestro alrededor y cuando decimos esto es imposible, y entonces mucha gente, ¿sabes qué es lo que hace? Como Felipe, me rindo, no doy, no puedo pasar aquí, vamos mal. Cuidado, hermanos, cuidado, porque ¿a quién te estás acercando? ¿A qué Dios tú estás acercando tu vida? ¿En quién estás confiando? Cuidado con eso, ¿verdad? Porque es una actitud pesimista. Cuidado con caer en la mentalidad de Felipe, porque miren, al final no solamente el Señor les dio de cenar a todos, sino que además dice la Biblia, y lo leímos, sobraron 12 cestas llenas de pan. Y a lo mejor hasta Jesús le dijo, ¿sabes qué, Felipe? Llévate una cesta a tu casa para que te quede de recuerdo que sobró pan. Y en todas partes hay Felipes. Cuidado que no seas tú. Son aquellas personas que dicen, no se puede, no hay nada que hacer, es un callejón sin salida, es imposible. Cuidado con el pesimismo, mis amados, porque hay personas que ven las situaciones y dicen, no, no se puede. Y las personas caen en la duda, las personas caen inclusive en la tristeza y dejan de avanzar. Pero gracias al Señor, junto con Felipe está la actitud de Andrés. Fíjese cuál es la actitud de Andrés. Rápidamente, Andrés, dice aquí la Escritura, él buscó soluciones. Él le dijo, Señor, aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanto, Señor? O sea, es muy poquito. Pero digamos que la fe de Andrés era una fe pequeña, tenía un poquito de fe y lo trajo al Señor. En otras palabras, ve el problema, siente el problema como suyo, mira a su alrededor, busca soluciones, ve su pequeñez, ve su debilidad, ve su fragilidad, pero mira al maestro. Fue con el maestro y le dijo, Señor, aquí tenemos esto, 5 panes, 2 peces, aquí los tenemos, Señor, pero ¿qué es esto? Es poquito. O sea, Andrés es una persona que muestra soluciones. ¿Tú cómo eres ante los problemas? ¿Eres una persona como Felipe que dices, no doy, no puedo? ¿O eres una persona como Andrés que dice, aquí tenemos algo y lo podemos traer delante del maestro?
Él lo trajo delante del maestro. El Señor puede ayudarnos, el Señor puede usar eso. ¿Sabes una cosa? Así es como avanza el reino de Dios. Así es como crecemos en la fe ante las imposibilidades, con gente pequeña, con gente que a lo mejor dices, pero esto es ridículo, es muy pequeño, es muy poquito, pero ves tu pequeñez, ves tu miseria, pero aún viéndola pequeña y con miseria, bueno, tú la pones en las manos de aquel que lo puede todo. Y aquí es donde aparece nuestro héroe anónimo, un jovencito que trae 5 panes y 2 peces. Ahora, este jovencito, déjame decirte que seguramente esto que traía, no te imagines que los panes, porque a veces yo he visto fotos, creo que por ahí tenemos algunas fotos, de los panes que te ponen de qué tamaño eran. Y algunos se lo imaginan como pan de pueblo, ¿no? Tú ves que aquí en México, en las ferias de los pueblos, venden unos panes gigantescos. Y entonces imagínate que este joven, y nos imaginamos 5 panes de ese tamaño, ¿no? No. La verdad es que estos panes eran pequeños panecitos, pues la Biblia dice que los sacó de su bolsa. Pues ¿qué traía? ¿Un costal? Traía un morralito, y allí en ese morralito traía sus 5 panes, o sea, unas 5 teleritas, ¿no? Unos 5 bolillitos pequeños de cebada. Eran pequeños, era un pan sencillo. Y también los peces que traía, los pescaditos, no creas que eran unas sierras o unos salmones o un atún, no sé, de 10 kilos, no. Eran pequeños pececitos los que traía. Tal vez 2 sardinitas que le había dado su mamá para el lunch, para el camino, su snack, ¿no? Y que le habían colgado en casa para secarlas y que este joven se las había llevado para comer durante el viaje. Era como su merienda. Eso era lo que él traía, 5 panes y 2 peces. O sea, eran poca cosa. Pero sabes, este jovencito no se quedó con ello. Este jovencito las llegó y las ofreció. Y nosotros tenemos que ser así. A veces menospreciamos lo que tenemos. A veces decimos, no, es que yo no puedo. Yo tengo tan poco que no puedo hacer nada. Y entonces nos quedamos con ello. Mira, lo que tú tienes es poco, pero en las manos del Señor eso poco es mucho. Gloria a Dios. Es mucho. Y entonces vamos y no hacemos nada. ¿Qué es esto? Aún Andrés dijo, pero ¿qué es esto para tantos? Y el Señor está llevando a sus discípulos en su ministerio frente a lo imposible. Y ahí está este jovencito que se dispone, este jovencito que no quiere el aplauso, que no quiere ser reconocido, simple y sencillamente con lo que tiene, lo pone al servicio del maestro. Pues aquí está. ¿Cuánto tienes? ¿Qué tú puedes poner en las manos del maestro? Y el Señor está dejando una gran lección para sus discípulos. Y fíjate, yo quiero que veamos Marcos capítulo 6, verso 40, porque dice que Jesús tomó esos panes, y esos 5 panes y esos 2 peces los tomó en sus manos. Marcos 6, 40, y se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50, y por eso los pudieron contar. Y Jesús los tiene delante de él a 20,000 personas. Y Jesús les dice, vamos a cenar. Y entonces vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Qué increíble, qué impresionante. O sea, cómo el Señor se tomaba ese tiempo. Cosas que a lo mejor tú tienes como una costumbre en tu casa, pero si no la tienes, la deberías de tener, de darle gracias a Dios por los alimentos. Cuando te sientas a la mesa, no te sientes solamente a comer y ya, sino que come, pero dale gracias a Dios. Enséñale a tu familia que le dé las gracias a Dios. No importa dónde estés, si estás en un restaurante, si estás en tu casa o si estás con tu familia que es atea, que es inconversa, hijos, no antes de comer, vamos a darle gracias a Dios, porque Jesús lo hacía. Y esos alimentos se pueden santificar, pero también esos alimentos se pueden multiplicar. Juan capítulo 6, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes. Yo quiero que no te pierdas la escena. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. O sea, no se midieron. No es que estaban repartiendo los peces y dijeron, a ver, no agarres tanto. No, yo creo que cada uno agarró 1, otros agarraron 2 y otros agarraron 3. Miren una cosa, hasta este momento no se está viendo el milagro.
Los 5 panes y peces vienen de las manos del Señor. El Señor le da gracias por esos peces, le da a sus discípulos para que empiecen a repartirlos. Hasta ahí todavía no se ve el milagro. ¿Sabes hasta dónde fue el milagro? El milagro fue cuando lo empezaron a repartir los discípulos. El Señor lo da a sus discípulos, lo empiezan a repartir y en ese momento ellos pues ni se están dando cuenta de lo que está pasando, pero el Señor está multiplicando los panes y los peces y están corriendo las canastas y están llevando el pan y los peces a todos los que están ahí sentados, recostados en el pasto, y todos comieron, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de acontecer? Dice que todos quedaron saciados, satisfechos y aún sobró. ¿Qué sucedió ahí? Un milagro extraordinario. 5,000 hombres comieron, pero aparte comieron una multitud de mujeres, de niños, y esto es un prodigio. Fíjate lo que dice un predicador del siglo pasado, Riley, J.C. Riley, dice: fue en el acto de partirlos y repartirlos a los discípulos cuando se produjo la multiplicación milagrosa. De hecho, estaba ocurriendo un proceso de multiplicación continua. Se creaba pan que no existía antes. Sacaban y sacaban pan de las canastas, lo repartían. El milagro no se ve cuando el pan está en las manos del Señor. El Señor lo da a sus discípulos. Los discípulos no ven el milagro, pero obedecen al Maestro. Ellos obedecieron y mientras obedecían, iban contemplando el milagro del Señor Jesucristo. Repartieron 5 panes y 2 peces y mientras los repartes, se multiplican milagrosamente. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Si tú estás pidiendo al Señor un milagro, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. Obedecer. Dios te ha dicho: sal adelante, sirve, trabaja, aplica la palabra de Dios a tu vida y el milagro va a suceder. Tú obedeces solamente y el milagro se hará mientras tú obedeces. Ellos estaban obedeciendo, ellos estaban repartiendo como el Señor les había dicho. No se pusieron a ver lo que el Señor estaba haciendo. Simple y sencillamente todos comieron, todos fueron satisfechos, saciados y ellos se quedaron maravillados. El Señor hizo el milagro. Dice el verso 15 de Juan 6. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque el Señor no vino a ese tipo de cosas. Él no vino a buscar el reconocimiento humano solamente. Él no vino a eso. La gente le quería hacer rey. ¿Por qué? Porque comieron pan y se saciaron. Y entonces dijeron: este rey nos conviene. Nos conviene a Jesús como rey porque no vamos a trabajar. Nos va a dar el pan. Y Jesús, sabiendo esto, se aparta. Él no quiere que le coronen rey porque Él ya es rey. Él es el rey de los siglos. Él es el rey eterno. Él es el rey de un reino celestial. Su reino no es de este mundo. No quiere ser un rey terrenal. No ha venido a ser un rey terrenal y el Señor se aparta. Ahora, quiero que veamos 5 conclusiones prácticas para que queden grabadas en nuestros corazones. Y en primer lugar, lo que nosotros podemos entender aquí de este pasaje es que para el cristiano todo es espiritual. Todo es espiritual. Todo lo que hace un cristiano es espiritual. Tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, todo es espiritual. No es espiritual solamente cuando venimos a la iglesia y servimos en la iglesia. También en tu casa es un trabajo espiritual. También cuando estás sirviendo a tus hijos es un trabajo espiritual. Porque de Él viene todo. Él nos da el sustento, el abrigo. Todo es espiritual. No pienses que en tu vida hay temas espirituales y temas que no son espirituales. Tristemente, por ejemplo, en la iglesia católica, ¿sabes qué se dice? Que tú debes dividir tu vida espiritual de tu vida material. Y entonces la gente vive su vida material y entonces el domingo van a misa y entonces ya cumplieron con su vida espiritual y pueden hacer toda su vida como ellos quieren y cumplir solamente algo con lo espiritual. No, en el cristiano todo es espiritual. Cuando tú estás en tu casa, estás delante de Dios. Cuando estás en tu trabajo, Dios está viendo tu comportamiento. Cuando estás en la escuela o manejando o de viaje, Dios está viendo tu vida.
Dios está viendo tu vida cuando estás delante de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, cuando estás en un lugar de trabajo, en tu matrimonio. Todo es espiritual, no es mundano, por así decirlo, es espiritual. ¿Por qué? Porque el cristiano vive bajo la mirada de Dios siempre. En segundo lugar, algo que extraemos de este pasaje es que debemos entenderlo nosotros. Nosotros somos débiles, Él es fuerte. Nosotros somos débiles y en este pasaje se ve la debilidad humana. Ellos vienen, quieren un milagro. Jesús multiplica los panes, los peces. Al rato Jesús les dice: ustedes me siguen porque quieren pan. Nosotros somos débiles. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros? ¿Qué es lo que a veces nos mueve a hacer las cosas? Nuestras necesidades. Y muchas veces, si tú analizaras tus oraciones a la luz de la palabra de Dios, solamente ¿qué es lo que hacemos en nuestras oraciones? Nuestras necesidades. Le pedimos, le pedimos, le pedimos. Y empezamos a pedirle y a pedirle y a pedirle. Pero ¿saben una cosa? Dios nos quiere enseñar algo, que todo debe ser para la gloria de Dios, que debemos buscar la gloria de Dios, que no solamente estemos guiados por nuestras necesidades. Porque, ¿sabes? Una necesidad se puede convertir en un ídolo. En lugar de necesidades, empezamos a verlas como ídolos y empezamos a tenerlas como ídolos, esas necesidades, y debemos de buscar la gloria de Dios, no los ídolos. Nosotros somos frágiles, somos débiles. La gente siguió a Jesús, comieron, se saciaron, tomaron lo que quisieron, dice la Biblia, pero después volvieron a tener hambre. Así va a pasar con nuestra vida, mis amados. Imagínense ustedes 20,000 personas ahí, con mucha hambre todos. Era un concierto de estómagos eso, seguramente. Sonando, porque eso nos habla de la fragilidad. Y Felipe era un apóstol, pero él no era capaz de mirar las cosas en los ojos de la fe. Andrés tenía un poco de fe y él puso lo que había en las manos del Señor, pero aún su fe seguía siendo pequeña. Hermanos, nosotros somos débiles, somos frágiles, pero el Señor es fuerte. Nos acerquemos al Señor confiando en Él, que Él puede hacer las cosas. Él es el buen pastor que mira por nuestras necesidades. Él es el que nos suple en nuestras necesidades. Este milagro, amado, nos habla de que nosotros somos débiles. Él es fuerte. Él es fuerte, gloria a Dios. Y en tercer lugar, una gran verdad que también entendemos de este pasaje: Dios obra a través de nosotros. Dios quiere obrar a través de ti. Nosotros, dice la Biblia, que somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Entonces nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su cuerpo. Dios obra a través de nosotros. El Señor Jesús podía haber dado la orden que cayera el maná del cielo. Él lo podía haber hecho. Él podía haber alimentado a la multitud de otra manera. Podía haber enviado a sus ángeles a repartir el pan. O pudiera haber enviado a los cuervos de Elías para que trajeran pan igual. ¿Te acuerdas que a Elías lo alimentaron los cuervos? Bueno, lo pudiera haber hecho el Señor. Pero ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Le da el pan a los discípulos y los discípulos lo reparten a los demás. O sea, Dios quiere hacer su obra a través de nosotros. A través de nosotros, el Señor lo quiere hacer y quiere hacer su obra a través de nosotros. En el libro de los Hechos tú puedes ver eso. El Espíritu Santo salvando, el Espíritu Santo trayendo convicción de pecados, salvando las vidas, las familias, los corazones, pero siempre utilizando hombres y mujeres. El Espíritu va y le dice a Cornelio: va a venir un hombre llamado Pedro. El Espíritu va con Pedro y le dice: Pedro, tienes que ir a la casa de Cornelio. Y yo me pregunto, oye, si el Espíritu está tan dinámico, ¿por qué no fue el mismo Espíritu a revelarle el Evangelio a Cornelio? Porque Dios quiere utilizar a los hombres. Dios quiere utilizarte a ti. Hay personas que necesitan el Evangelio. Hermano, ¿a quién voy? En una ocasión una mujer dice que tenía una visión donde veía mucha gente que estaba expectante de escuchar la palabra de Dios, pero no había predicador, no estaba el predicador. Entonces esta persona se angustiaba mucho y decía: Señor, envía a alguien, hasta que el Señor le dijo: es que el predicador eres tú. Hay gente que está esperando que tú le compartas la palabra. Dios te quiere utilizar. Mira, Dios podía haber salvado a Nínive como Él hubiera querido. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo quería hacer a través de Jonás.
Y aunque Jonás era un rebelde, Jonás estaba desmotivado, cansado, desobediente, y aún así Dios lo utiliza para su gloria. Y el Señor nos va a utilizar a nosotros de la misma manera. Nos va a utilizar. Él va a hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Somos instrumentos, pero somos frágiles, somos débiles. ¿Sabes para qué? Para que la gloria no sea para nosotros, sino la gloria sea para Dios. Para Dios, mis amados, para su gloria, para que nadie de nosotros diga, pues es que yo, como soy tan valiente, como yo soy tan fuerte. No. Pablo decía, le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo entendió y dijo, por lo tanto me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis amados, ¿estamos esperando un milagro del Señor? ¿Sabes qué te dice Dios? Empieza a repartir estos panes y esos peces. ¿Estás orando por la salvación de alguien, de un familiar? ¿Qué esperas? ¿Que venga un ángel del cielo y le ponga unos bibliazos a esa persona? No, y que le diga, conviértete. El Señor te quiere utilizar a ti. Obviamente no para que le des bibliazos, para que lo sirvas en amor, para que le compartas la palabra, para que ores por él y le des ejemplo. Ay, Señor, es que mira lo pequeño, lo pequeña que soy, lo poca cosa que soy. Bueno, con tus debilidades, con tu falta de sabiduría, Dios te quiere utilizar. Con tu poca capacidad, pero que tú le digas, Señor, lo pongo en tus manos, como ese chico, como ese jovencito, que él bien pudiera haber dicho, pues si no tienen que cenar, ni modo, yo sí traje lo mío. Él se dispuso. ¿Estás esperando que el Señor te dé un trabajo? Hay personas así que a veces caen hasta en lo místico, ¿verdad? Ay, Señor, no tengo trabajo. Señor, quisiera que me llamaran de la oficina. Quisiera que me llamaran de algún trabajo, Señor. Que me caiga del cielo, que un ángel, no sé, me llame de la visita, ¿no? Del trabajo. Pues, ¿qué le van a dar el trabajo al ángel? Tú tienes que ir, ¿no? A buscar el trabajo. Y Señor, acompáñame, Señor. Yo voy delante de ti a la entrevista, Señor. O sea, tienes que esforzarte con tesón, con ingenio, con sabiduría. Busca la dirección del Espíritu Santo en cada decisión que debes tomar. Porque a veces nosotros como cristianos podemos caer en dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos que podemos caer? Por un lado, el extremo mundano, de pensar que yo lo puedo hacer todo por mis fuerzas y ya ni oras al Señor, ni te encomiendas a Dios, ni confías en Él. Pero en segundo lugar podemos caer en el otro extremo, de orar y quedarnos en casa y esperar que Dios haga las cosas. Podemos caer en ese misticismo, tanto en lo mundano como en lo místico. El Señor quiere que estemos equilibrados. Yo oro pero busco, yo oro pero me esfuerzo. Yo oro, pero Señor, pongo en tus manos mi vida. Dios quiere hacer las cosas a través de mí, poner manos en el asunto y recordar que una cosa no está peleada con la otra. Orar y laborar, trabajar y orar y predicar. ¿Por qué no se salvan las almas? Porque no hay quien les predique, dice Romanos. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien vaya? Entonces le tenemos que decir al Señor, Señor, heme aquí. Fíjense ustedes que Dios les dio la tierra prometida a los israelitas. Dios les dio y les dijo, yo he echado delante de ustedes al amorreo, al jebuseo, a todas esas tribus las he echado delante de ustedes. Pero le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, ve y toma la tierra. Y Josué le podía haber dicho al Señor, Señor, pero si nos regalaste la tierra, pues regálanosla completamente. Límpiala de amorreos, límpiala de cananeos, dámela ya enterita. Y el Señor le dice, no, ahí está la tierra, yo te la doy, pero tienes que conquistarla. Tienes que tomar posesión de ella. Y tienen que ser obedientes porque el Señor le dijo, yo voy a derribar las murallas de Jericó, pero ustedes tienen que darle las vueltas. Y le tienen que dar vueltas de esta manera, 7 vueltas, y el último día 7 vueltas. Y lo hicieron, y cuando ellos obedecieron, Dios cumplió su palabra. Mis amados, el Señor no tarda en cumplir su promesa. El Señor es fiel. Pero ¿por qué a veces no vemos sus promesas? Porque nos quedamos cortos. Porque a veces no le creemos a Dios. O pensamos que Dios nos tiene que cambiar. Ay, Señor, cámbiame. Ay, Señor, transfórmame. Tú tienes que cultivar el fruto del Espíritu en tu vida. Tú tienes que cultivar el fruto del Espíritu. David mató a Goliat. David, Dios le dio la victoria. Pero David agarró 5 piedras del arroyo, ¿verdad? No escogió una, escogieron 5. 5 piedras. Vemos la prudencia de David, porque él dijo, si falla una, le doy con la otra.
y se esforzó. Dios hizo el milagro de resucitar a Lázaro. Dios resucitó a Lázaro, pero ¿sabes qué le dijo a la gente? Quiten la piedra. O sea, y a veces, ¿qué pasa con nosotros? A veces nosotros queremos decirle al Señor, Señor, quita la piedra y yo resucito a Lázaro. Es al revés. Es Él el que resucita a Lázaro, pero yo tengo que quitar la piedra. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuando tú de veras te dispones y le pides a Dios, el Señor te llama a ti a hacerlo. Dios te quiere utilizar, pero tienes que disponerte. Ese jovencito fue utilizado por Dios, pero se dispuso. Cuarta cuestión práctica que se ve aquí: la fe se ve en la obediencia. 5 principios para guardar en tu corazón. A veces hablamos de la obediencia y pensamos que es algo como que anda flotando en el aire. Yo tengo mucha fe, dicen las personas. No, hermano, yo tengo una fe grande. ¿Sabes dónde se manifiesta la fe? En la obediencia. Si no hay frutos, dice la Biblia, esa fe está muerta. Cuando el Señor te dice algo y lees en su palabra y tú lo pones por obra, es que tú estás mostrando en tu vida el fruto de tu fe. ¿Dónde vemos aquí la fe de los discípulos? En que el Señor les dice algo, ¿verdad?, que no tiene ningún mérito, y con aquella comida empiezan a alimentar a 5,000 y lo hacen. O sea, el trabajo más grande lo hace Dios. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repartir lo que Dios nos da. Y vemos que Jesús no puso directamente la comida en la boca de nadie. Jesús se la dio a sus discípulos. Y sus discípulos los empezaron a repartir, empezaron a trabajar, a servir con lo que el Señor les había dado. Del mismo modo, nosotros también repartimos el pan de vida, repartimos el evangelio y nos maravillamos de las cosas que Dios hace, que es algo hermoso, y quedamos saciados. Y en quinto lugar, Dios se goza en hacer mucho con poco. Dios hace mucho con poco. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios. Si nosotros tuviéramos mucho, pues ¿para qué necesitamos a Dios? Señor, yo ahí tengo, entonces yo lo doy. Miren, mis amados, ¿te acuerdas del pasaje en el Antiguo Testamento de Gedeón? En el libro de los Jueces hay un personaje que se llama Gedeón. Y Gedeón tocó el cuerno y se reunió el pueblo, 32,000 hombres. Y entonces Gedeón vio el ejército y dijo: este es un ejército bueno, tenemos bastantes soldados, vamos a la batalla. Pero Dios le dijo: no, Gedeón, no vas a ir con todos, hay que probarlos. Y en la primera prueba se fueron 10,000 personas, regresaron a sus casas 10,000 soldados. Y en la segunda prueba se fueron todavía más, quedaron solamente 300 hombres. ¿Sabes por qué Dios dijo que se fueran? Porque si era por ellos, iban a pensar que la victoria era por ellos, por su fuerza. Pero con 300 hombres fueron recortados este ejército y quedaron estos 300 hombres, y ellos son los que pelearon contra los madianitas, y Dios no tuvo ninguna baja el ejército de Gedeón, y los madianitas fueron totalmente exterminados. Moisés, que era solo un pastor de ovejas, con un cayado, con una vara, se presenta delante del faraón, el emperador más poderoso de la tierra, un solo hombre con una vara, y Dios estaba con él. Los apóstoles, 12 pescadores de hombres, sin cultura, del vulgo, dice la Biblia, sin estudios, sin universidades, sin mucha elocuencia, sin mucho dinero. Ellos, un puñado ahí de hombres, se presentaron, y mira, el evangelio nos ha llegado hasta el día de hoy a nosotros. El reto es muy grande, pero sabes, el Señor se goza en hacer mucho con poco, y Dios puede hacer mucho con lo poco que tú tienes, gloria a Dios. El reto es grande, porque cuando Él hace mucho con poco, pues queda manifiesto que es Él y no nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Y si te miras en el espejo, espero que tú lo veas, ¿verdad? Y que te mires en el espejo y que digas: es poco, y son muchos los problemas, estamos en problemas. Pero, mis amados, que tú veas al Señor, y el Señor siempre es muy grande para todos nosotros. Gloria sea a Dios. Entonces, mis amados, esto es los héroes anónimos. ¿Quieres tú ser uno de ellos? Disponte, dice la palabra. ¿Estás tú dispuesto?